Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Amadeus de este canal Amadeus is Back y el día de hoy vamos a reaccionar al opening de una serie que personalmente nunca he visto en mi vida. No hizo parte de mi infancia y tampoco de mi juventud. No recuerdo que la hayan emitido aquí en Colombia, no sé, nunca la vi. Y esa serie se llama Slam Dunk. Hoy vamos a escucharla en 6 idiomas diferentes, de los cuales solo conozco la versión latina y más o menos por ahí regular. A medias la he visto. No me sé ni la letra, pero más o menos sé cómo va el ritmo. Así que vamos a escucharla primero que nada en la versión japonesa, así que para no perder mucho el tiempo vámonos directamente a Japón a ver qué tal. 眩しい日差しを背に走り出す街の中叩かれたいつものように体を君に夢中なことにわけなんてないのにその腕は絡むことはないいつの間にか瞳奪われて始まった離さない揺るがない Crazy for you 君が好きだと叫びたい明日を変えてみようBueno, ¿qué podemos decir de esta versión del japonés? Una de las cosas que me causó curiosidad es que la letra precisamente habla de amor, aunque la serie trata de baloncesto. Y según las imágenes que veo en el opening, pues me imagino que el protagonista está enamorado de la chica que aparece ahí. Por ahí va la vaina. Ya hablando un poco de la canción, tengo que decir que me gusta el ritmo, me gusta la interpretación, me gusta todo el contexto que tiene. Creo que es una espectacular canción, sin duda. Ahora me está entrando ese deseo, esa curiosidad de escuchar las demás versiones porque esta me gustó, está muy bien realizada, bien por los japoneses. Ahora vamos a pasar a la versión latina. Como ya lo dije antes, la versión latina la he escuchado por ahí unas 2 veces en toda mi vida, así que no me la sé completa y más o menos por ahí una que otra palabra me sé, y es cantada por el señor Adrián Barba, que canta la canción del opening número 2 de Dragon Ball Z. Así que vamos a escuchar para todas aquellas personas que nunca la han escuchado en latino y para las personas que crecieron con ella, vamos a escuchar entonces la versión latina. Vamos allá. Brillante resplandor hay en ti cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran viaje practicar. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No me irás nunca, ya te amaré. Loco estoy por tu amor, gritaré, el mundo sabrá que viviré loco por ti. Romperé esta barrera sin dudarlo, me separa de tu amor y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará, a todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y porque estoy loco de amor. Bueno señores, allí está la versión latina. Como siempre les dejo a su disposición esta versión para que la comenten, la analicen y me digan también qué les pareció. De esta voy a hablar solamente un poquito porque como no crecí con ella y no hizo parte de mi vida como tal, pues no tengo un apego sentimental y van a decir, es que siempre apoya al latino. No, pero sí hay que decir que Adrián Barba la canta muy bien, a pesar de tener una voz más grave que la voz del japonés. Hay que decir que la interpreta de una manera muy genial. Con respecto a Adrián Barba, muchos
Muchos dicen que la mejor versión de él en el anime es el opening número 2 de Dragon Ball Z, pero a mi parecer esta canción es brutal, o sea, es una de sus mejores versiones también. Yo pondría en duda esa afirmación de mucha gente. Ahora vámonos volando hacia España, pero no precisamente para escuchar el idioma castellano, sino para escuchar el idioma catalán. Vamos a ver cómo les fue a los catalanes con Slam Dunk. Let's go. Amb aquest dia tan radiant començo a córrer per la ciutat. El teu suport és molt important per mi, ja ho saps. I no sé per què, no ho sé de debò, sento aquesta atracció per tu. De cop i volta només puc pensar en això. No et deixaré marxar mai més. Sempre pel teu amor lluitaré, tothom ho sabrà, ho vull proclamar, estic boig per tu. Vull cridar t'estimo sense dubtes, que el futur sigui millor. El temps que es congela vull fer miques, vull viure dins del teu cor. Vull cridar t'estimo amb coratge, afrontem el nostre futur. Vull que acceptis aquesta passió tan viva que sento per tu. Bueno, ¿qué podemos decir de esta versión del catalán? Voy a ser sincero y voy a decir las cosas de una manera simple y a grosso modo. Creo que el principal problema de esta versión es la interpretación. Muchos dirán, hey, pero es que tiene la voz muy gruesa, muy grave. Ya la versión latina demostró que, a pesar de tener la voz más grave que la versión japonesa, pues puede sonar bien. El detalle, y vuelvo insisto, es la interpretación. Creo que en algunas partes no se escucha que estuviese cantando, se escucha como si estuviese hablando. Suena como una voz esporádica femenina que sale ahí en algunas partes, pero no suma para la canción. Yo creo que si el cantante le hubiera dado un poquito más de entrega, un poquito más de sentimiento a la letra, de sentimiento a lo que estaba cantando, interpretación, hubiera quedado mucho mejor para el oído, pero a decir verdad, como lo hizo, sonó bastante plano, bastante plano. Ahora vamos a escuchar, sin salirnos de España, la versión del valenciano. Vamos a ver cómo le fue a la gente de Valencia con Slam Dunk. Esperemos que un poquito mejor que esta versión de Cataluña. Vamos allá. Amb este dia tan radiant comencé a córrer per la ciutat. El teu suport és molt important per a mi, ja ho saps. I no sé per què, no ho sé de veritat, sento esta atracció per tu. I de sobte estic totalment perdut, no et deixaré anar mai més. Sempre pel teu amor lluitaré, tot el món ho sabrà, ho vull proclamar, estic boig per tu. Vull cridar t'estime sens dubte, que el futur siga millor, que el temps es congeli, amor per sempre. Vull viure dins del teu cor, vull cridar t'estime amb coratge, afrontem el nostre futur. Vull que acceptes esta passió, la meua que jo sent per tu. Bueno, ¿qué podemos decir de esta versión de Valencia? Que hay una gran diferencia entre el catalán y esta. ¿Se pudieron dar cuenta ustedes? Aquí el cantante no es que tenga la mejor voz de todas, pero si lo pudieron notar, este sí le metió un poquito más de interpretación y se escuchó totalmente diferente. La voz tiende a ser también un poquito como grave en algunas partes, pero la interpretación juega un papel importantísimo. Puedo decir abiertamente que ninguna de las dos versiones, ni la del catalán ni la del valenciano, me llegaron a emocionar o me llegaron a convencer del todo. Tengo que ser sincero, pero puedo decir que estos pequeños detalles, a veces solamente interpretar un poquitico, meterle un poquito más de picante al asunto, cambia todo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero a mi parecer eso marca mucho la diferencia. Ahora vamos a escuchar la versión árabe de Slam Dunk. Vamos a ver qué nos traen los árabes esta vez. Volvieron a ingresar en el video pasado, vuelven otra vez con este. Vamos a ver cómo les quedó esa versión.
Vamos allá. Bueno, ¿qué se puede decir de esta versión árabe? Tengo que ser sincero y decir que puede que el significado de la canción sea muy bueno, no sé qué dice, pero si el significado habla de superación o del deporte, del baloncesto, bien. Si yo me fijo en la interpretación, puedo decir que no me generó ningún tipo de emoción. Hay hombres cantando al unísono, pero no generan nada. La interpretación es así, siempre se mantiene plana, 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 plana. Es muy aburrido a mi parecer. Han habido otras versiones árabes en donde incluso han cantado mujeres a su estilo, al estilo del país, de su cultura, y lo han hecho bien. Y puede que la letra diga muchas cosas bonitas, pero la interpretación deja mucho que desear. Ahora vamos a escuchar la última versión de este video y es la versión coreana. De la versión coreana tengo que decir que encontré dos versiones, así que vamos a escucharlas a ver qué tal. Así que vamos con ellos a ver cómo les fue. Bueno, ¿qué podemos decir de esta primera versión coreana? Bueno, es alternativa, creo que tiene buen ritmo, buena voz, buena interpretación. A fin de cuentas creo que le pega muy bien a un anime de baloncesto, deportes como este. Creo que está bien realizado, eso sí, no hay que negarlo. Pero creo que han habido otros openings alternativos coreanos que me han emocionado más. Ahora vamos a escuchar la segunda versión de Corea, a ver qué tal, si es mejor que esta, si nos sorprenden, vamos allá. 햇살을 들고 내달리는 걸음 언제나처럼 어깨를 두드리네 너에게 마음을 빼앗긴 이유 같은 건 없는데 그 실력은 얽매이지 않아 어느 틈에 누가 눈동자를 빼앗기기 시작했네
Bueno, ¿qué podemos decir de esta segunda versión de Corea? Tengo que decir que el timing está muy bien, la interpretación está muy bien, a eso me refería en interpretación cuando analicé la versión del catalán. La voz del cantante también está muy bien, la instrumental sí tiene unas variaciones y se escucha un tantico como falta de fuerza, pero en general está bien realizada. Lo que no podría decir yo, y le voy a dejar esa tarea a ustedes, es que me digan cuál de estas dos versiones coreanas les gustó más, cuál estuvo mejor para ustedes. Una cosa curiosa es que aquí dice que es el opening número 2 de Corea. No sé por qué el opening número 2 de Corea resultó ser la original japonesa. Que alguien me explique porque no entiendo nada. Ahora, ya habiendo escuchado todas estas versiones del día de hoy de Slam Dunk, vamos a la parte final de este video a definir muchas cosas. Vamos allá. Bueno, ya para concluir este video, señores, tengo que decir que estas versiones de Slam Dunk me parecieron entretenidas. Tengo que decir que la versión japonesa es muy buena. En sí, la canción es genial. Lo que sí voy a hacer es dejarle la tarea a ustedes que me dejen en los comentarios cuáles fueron las mejores versiones para ustedes, porque hubieron muchos detalles en cada una de ellas que me llevaron a pensar, no me convenció mucho esta o esta. Así que le dejo esa tarea a ustedes, coméntenme cómo les parecieron estas versiones de esta serie. Si les gustó este video, señores, no olviden darle like, no olviden sugerir, no olviden comentar, no olviden suscribirse a este canal súper importantísimo. Vamos a seguir trayendo openings, endings de los animes que ustedes me están sugiriendo. Y sin más que hablar, señores, nos vemos luego en otra oportunidad.